Hola, bien. Ahora vamos a tratar el tema de las funciones exponenciales. Entonces, la función exponencial vamos a definirla como la función inversa de la función logarítmica. Es decir, si tenemos que y es igual al logaritmo de x, recordemos que x pertenece al intervalo de 0 a infinito y el rango de esta función son todos los reales. ¿De acuerdo? La función inversa vamos a definirla como la función exponencial, ¿verdad? Se expresa como e a la x. Este es un número irracional, está entre el 2 y el 7, perdón, entre el 2 y el 3, es aproximadamente 2.7. Y bueno, es probablemente esta función exponencial una de las funciones que más rápido crece. Eh, Dentro de, digamos, en la naturaleza se puede encontrar en algunos fenómenos físicos, por ejemplo, en el decaimiento de partículas, estas, digamos, partículas subatómicas, como el protón, por ejemplo, u otras, eh, decaen en el tiempo de una forma exponencial, ¿de acuerdo? Pero, vamos, aquí sería con un signo menos, ¿no? Esa gráfica se puede representar aquí como la línea café, ¿verdad? Es decir, a partir de cierto número determinado de partículas, estas se van, digamos por así decirlo, descomponiendo en partes, en sus partes, ¿no? Y su número decrece en el tiempo, de esta manera, ¿no? Decrece rápidamente, pero para tiempos muy grandes esto es asintótico, o sea que se va haciendo, digamos, con un decaimiento más y más lento. Cae rápidamente en los primeros tiempos y luego, a medida que aumenta el tiempo, pues el decaimiento, la cantidad de partículas, aunque se hace pequeña, la caída es un poco más lenta. Esa sería, digamos, el decaimiento exponencial, que es con un signo menos, e a la menos x. En la naturaleza, digamos, podemos encontrar algunas soluciones, sobre todo podemos encontrar esta función en la solución de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, cuando vean algo que se denomina variable compleja, se van a dar cuenta que las funciones oscilatorias seno, coseno y tangente se definen como funciones exponenciales, pero ahora con una parte real y una parte imaginaria. Pero bueno, esta es una función muy importante que lo sepan y que se lo van a encontrar muy a menudo. ¿Verdad? La función exponencial como tal pura y dura, que es esta que está aquí, e a la x, con base, cuya base es el número natural, su dominio son entonces, como ven la función inversa, el rango de la función logarítmica, es decir, todos los números reales, y su rango sería entonces el dominio de la función logarítmica, es decir, todos los x mayores que 0. Ese sería, perdón, todos los y mayores que 0, ese sería su rango. En general es una función creciente, aquí se puede ver como una línea roja, ¿de acuerdo? Comparada, por ejemplo, con x al cuadrado, por ejemplo, x al cuadrado crece mucho más lento, ¿de acuerdo? Si la dibujáramos por aquí, x al cuadrado vendría más o menos por acá, un punto, y por acá, ¿no? Algo así, crecería x al cuadrado. E a la x crece mucho más rápido, y crece más rápido que cualquiera de las otras funciones exponenciales, ¿de acuerdo? Eh, Bien, hay diferentes formas en la que podemos, o en la que se puede encontrar una, pues ya la mencioné, es el decaimiento exponencial. Otras, por ejemplo, si variamos el coeficiente que aparezca afuera a esa función exponencial, digamos, si tenemos una función f que sea 0.25 de e a la x, esa sería la línea azul. Fíjense que al disminuir el coeficiente, si es menor que 1, la función crece un poco más lento. Si el coeficiente fuera mayor, entonces la función crecería más rápido. Entonces nosotros no la encontraríamos por acá, ¿no?
por encima de la función e a la x. También puede suceder que, por ejemplo, tuviéramos una función, aunque no está dibujada aquí, digamos una función, llamémosla g, fuera, digamos, con un coeficiente 2 e a la 2x. En ese caso, también encontraríamos una función que crece mucho más rápido, ¿verdad? Un crecimiento mucho más pronunciado aquí. Bien, en general, como se ve, son funciones, al menos en esta versión, como estas, son funciones crecientes, cóncavas hacia arriba, o sea que su derivada es positiva, ¿de acuerdo? Bien, la derivada, por ejemplo, de la función e a la menos x, de la del decaimiento, pues por el menos, sería una función decreciente, ¿de acuerdo? Y cóncava también hacia arriba. También existen algunas que son que suelen encontrarse a veces, que son funciones acotadas. Por ejemplo, una función de este tipo, como e a la menos x, ¿no? Con un valor determinado, ¿no? Si tienen un decaimiento exponencial y tiene 3 o una constante y se resta ese decaimiento exponencial, entonces se obtiene una curva como la que está aquí en la línea verde. Recuerden donde ese valor que está aquí afuera, que no hace parte del exponente, término independiente que no tiene x, sería, digamos, una asíntota horizontal. Y esa sería una función acotada, con un crecimiento, pero que comienza a disminuir ese crecimiento y tiene un comportamiento asintótico hacia el valor de la constante. Bien, ahora, ¿cómo es la derivada de la función e a la x? Vamos para la función definida, digamos, si vamos a definirla como h de x, que sea la función exponencial, la derivada de esa función, es decir, h', es ella misma. Esa es una característica muy importante de esta función, y es que la derivada de la función exponencial es ella misma, multiplicada pues por la derivada interna si es que el argumento de la exponencial tuviera aquí algún tipo de término, ¿no? Digamos que fuera diferente de x, por ejemplo, si fuera e a la x cuadrado, por ejemplo, en ese caso, y' sería e a la x cuadrado por la derivada interna, es decir, 2x, ¿de acuerdo? Y es así como se calcularían las derivadas de la función exponencial. Pero bueno, vamos a hacer algunos ejemplos más adelante de ese. Ahora, preocupémonos por cómo es o cómo son las propiedades de la función exponencial y de qué manera podemos resolver, por ejemplo, ecuaciones o simplificar algunas expresiones. Bien, por ejemplo, podemos utilizar las propiedades de las funciones exponenciales y de las logarítmicas para resolver algunos términos o algunas expresiones, como por ejemplo, si yo tengo una ecuación como y a la 3x cuadrado menos 1 igual a 7. Entonces, fíjense que tenemos aquí algunas de las propiedades, pero para resolver funciones exponenciales, en este caso una ecuación de este tipo, ninguna de estas propiedades nos sería, digamos, realmente útil. Tendríamos que utilizar primero el logaritmo para poder quitar la exponencial. Entonces, si aplicamos el logaritmo a ambos lados, como son funciones inversas, el logaritmo y la función exponencial, entonces toda esta parte, digamos, el logaritmo aplicado sobre la exponencial, por así decirlo, se eliminarían, ¿no? Y lo que restaría sería el argumento. De esta manera se simplifica entonces una ecuación que contenía una exponencial. Hemos eliminado el exponencial y ahora para resolverlo simplemente sería aplicar la parte algebraica de despejar la x. Despejando, esto sería el logaritmo de 7 más 1
todo esto dividido entre 3, y entonces x sería la raíz cuadrada de logaritmo de 7 más 1 sobre 3. Bien, también podemos aplicar algo similar para una función como, este sería otro ejemplo. Vamos, logaritmo de 5x menos 2 logaritmo de x igual a 10. Para esta ecuación puedo utilizar las propiedades del logaritmo, donde esto es logaritmo de 5x menos este 2 pasaría al exponente de esta manera del x cuadrado, y ahora por las propiedades esto sería un cociente, logaritmo del cociente de 5x sobre x cuadrado igual a 10. Simplificamos aquí y esto quedaría como logaritmo de 5 sobre x igual a 10. Si tomamos el exponencial a ambos lados, se eliminaría el logaritmo natural y quedaría como 5 sobre x igual a e a la 10. Si despejamos, entonces tenemos que x es igual a 5 sobre e a la 10. Pero por las propiedades, aquí por ejemplo la propiedad 2 me dice que esto es igual a 5 por e a la menos 10. ¿De acuerdo? Bien, también se puede utilizar, digamos, estas propiedades para poder escribir alguna o reescribir algunas expresiones. Por ejemplo, si tenemos algo como esto, sea la y omega multiplicado esto, ¿de acuerdo? No son letras griegas, ¿de acuerdo? Pero podemos reescribirlas, ¿no? Si y, omega y te están representando, digamos, unos números que podrían ser o no ser números reales, podríamos reescribir esta expresión por esta propiedad como un solo exponencial, es decir, y omega t más phi, ¿no? De esta manera. Entonces, simplificaríamos una expresión y lo convertiríamos en una función escrita de esta manera, ¿no? A partir de un producto de dos exponenciales. Bien, ahora hablemos un poco más en profundidad sobre la derivada de algunas funciones que contengan exponenciales. Entonces, por ejemplo, este sería 1, 2, 3, ejemplo 4, llamémoslo. Vemos que tenemos la función 5 y a la 4x cuadrado menos 2. ¿De acuerdo? Y yo quiero averiguar cuánto es la derivada. Entonces aplicamos la derivada, sería el 5 afuera, y la derivada de la función exponencial, en este caso sería la función exponencial misma, multiplicada la interna. Entonces aquí está la derivada de la función exponencial, que es ella misma, y ahora agregamos entonces la derivada interna, que sería derivar el argumento de la función. En este caso sería 4 por 2, 8, x, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de esta función sería 5 por 8, 40, x y a la 4x cuadrado menos 2. Bien, hagamos otro ejemplo. Ejemplo 5. O sea, x e a la x más coseno x, todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces para encontrar
su derivada. Entonces aplicamos primero la regla del producto. En la derivada de x sería 1. Y entonces estaría multiplicado por e a la x más coseno de x al cuadrado. Más x, y ahora derivamos la parte que contiene el exponencial. Aquí sería ella misma multiplicado ahora la derivada interna. Es decir, en este caso sería, voy a poner así, bajaría el 2, entonces sería x más coseno de x multiplicado ahora lo que está, la derivada de lo que está dentro del paréntesis, es decir, 1 más la derivada del coseno sería el seno de x. Esto sería con 2x y a la x más coseno de x elevado al cuadrado, x más coseno de x por 1 más seno de x. Bueno, ahí se podría intentar seguir simplificando o abrir este producto y luego multiplicar, pero vemos que la parte de cálculo terminó ya hace un rato, ¿no? Ya lo demás sería álgebra. Bien, hablemos ahora sobre las funciones exponenciales y logarítmicas en general. ¿De acuerdo? Cuando quiero decir en general, hasta ahora solamente hemos tratado el logaritmo natural y la función exponencial. La base en ambos es un mismo número, que es el número e, ¿de acuerdo? Que es aproximadamente 2.7. Ahora es un número irracional, ¿de acuerdo? Pero resulta que hay más funciones exponenciales y logarítmicas que esta. Por ejemplo, haciendo referencia, por ejemplo, a una de las bases más comunes, que es la logaritmo en base 10. Por eso yo puedo tener una función que sea y igual a logaritmo en base 10 de x. O podría ser una base diferente, digamos una función h que sea logaritmo en base 3 de la función x. Entonces, ¿qué cosas tienen en común con el logaritmo natural? ¿Cómo se relacionan? Pues en general hay una forma de cambiar de base. Entonces, ese cambio de base lo se puede encontrar por medio de la definición de cualquier función exponencial. Y es a partir de aquí donde a representa la base y x entonces sería la variable. Y esto sería igual entonces a logaritmo natural de x sobre, este es el cociente, sobre el logaritmo natural de la base. Por ejemplo, en el caso de una de las bases más comunes, que es la base 10, esa función y igual al logaritmo en base 10 de x, reescrita en la nueva base, sería equivalente a decir logaritmo de x sobre logaritmo de 10. Estos serían logaritmos naturales, ¿verdad? De forma similar, la función h sería entonces logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 3. Es posible entonces calcular, por ejemplo, derivadas de funciones logarítmicas, como por ejemplo, sería ejemplo 6, por ejemplo, la función fx logaritmo natural base 7 de x. Esto entonces quedaría como f' de x igual a, bueno, antes de hacer la derivada, sería el logaritmo de x sobre el logaritmo de 7,
y entonces derivamos. Y f' sería 1 sobre el logaritmo de 7 por la derivada del logaritmo de x, que sería 1 sobre x, ¿verdad? Y esa sería esa derivada. Si, digamos, aquí fuera, por ejemplo, algo más complicado que de x, como fx, que llamémoslo a esta g, una función como logaritmo en base 5 de x cuadrado, entonces lo que aplicaríamos sería exactamente lo mismo, ¿no? Pero agregaríamos la derivada interna. Entonces la derivada de g de x en este caso sería 1 sobre el logaritmo de 5 por 1 sobre x cuadrado por la derivada interna del argumento, que sería 2x, perdón, donde 1 sobre x al cuadrado sería la derivada de logaritmo de x cuadrado, logaritmo natural, y esta sería el logaritmo entonces, la derivada interna de x cuadrado. Y simplificamos, eso sería entonces 1 sobre x logaritmo de 5 por 2. ¿Sí? Así. Bien, ahora vamos a ver cómo sería el cambio de base, pero ahora con las exponenciales. Bien, para el caso de la exponencial, si yo tengo un exponente de este tipo, entonces el equivalente en función exponencial sería x por el logaritmo de la base. Por ejemplo, esto llamémoslo ejemplo 7. Si tenemos, por ejemplo, una función, llamémosla función fx, que sea 10 elevado a la potencia 3x más seno de x, podemos expresar esta misma función en su forma con base del número e como e por este x sería el argumento, es decir, 3x más seno de x, ¿de acuerdo?, multiplicado el logaritmo natural de la base. En este caso la base sería 10. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya expresada la función, habiéndole hecho el cambio de base, entonces es posible derivar utilizando las reglas que ya conocemos. Entonces aquí f' sería la misma función, 3x más seno de x por logaritmo natural de 10 por la derivada interna, es decir, la derivada del argumento. Sería logaritmo de 10 por derivada de 3x sería 3 y la derivada del seno sería el coseno de x. Y podríamos reescribir de la siguiente forma: si esto de aquí, esta parte, es la misma función original, es decir, esta, entonces vamos a transformar esto en la función original, es decir, 10 a la 3x más seno de x por logaritmo de 10 por 3 más coseno de x. Bien, en este mismo ejercicio podemos aplicarlo para funciones en apariencia un poco más complicadas. Entonces vamos a llamar esto ejemplo 8 y digamos que tengo una función g de x igual a x elevado a la potencia 3x más 2. Entonces fíjense que mi base es la variable, pero además de eso está elevada a una función que también depende de ella misma, ¿no?, de esa misma variable. Entonces
Primer paso, transformamos a la base e, en este caso sería e, por el argumento multiplicado el logaritmo de la base, es decir, logaritmo de x. Bien, y ahora entonces encontramos la derivada. Entonces la derivada me dice que es ella misma y ahora aplicamos la derivada interna al argumento. Entonces, como es un producto, aplicaríamos la regla del producto. La primera sería 3 por el logaritmo de x, ¿de acuerdo? Entonces aquí derivé el 3x más 2 y dejé quieto logaritmo de x. Ahora multiplicado por, dejo quieto 3x más 2 y ahora derivo logaritmo de x, y logaritmo de x es 1 sobre x. Por lo tanto, mi derivada va a quedar como la función original, que es esta que estaba ahí arriba, x a la 3x más 2, ¿de acuerdo? Acuérdense que estas dos son equivalentes, por 3 logaritmo de x por 3x más 2. Este 1 sobre x podemos escribirlo aquí abajo, ¿de acuerdo? De esta manera. Bien, y como están enlazados en productos, lo que puedo hacer ahora para simplificar un poco más esta expresión, vemos aquí la parte de la derivada ya terminó, pero podría ser útil hacer lo siguiente, y es que al ser x, al estar todos enlazados en producto, esta x en el denominador puedo ponerla aquí, ¿de acuerdo? De forma que esto es 3 logaritmo de x, y como tenemos la misma base, que están en un cociente, puedo hacer como que esta x me quita 1 al exponente de la de arriba, o sea que esto sería 3x más 1 por, que reacomodo este 3 aquí, por el logaritmo de x por, bueno, reacomodémoslo así, para que quede un poco más bonito. 3x más 2, ahora sí, x a la 3x más 1, porque le quitamos el 1 del x de abajo, multiplicado por logaritmo de x. Entonces esta sería nuestra derivada. Bien, espero que esto les ayude a expandir un poco el conocimiento que tienen sobre estas funciones y les ayude a realizar diferentes ejercicios que tengan de aquí en adelante. Muy bien, es buena suerte.